Adelante, doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Es la misma lógica que tuvimos esta mañana. Son intervenciones cortas, 15 minutos, para que cada ponente nos presente, nos transmite sus ideas. Después la dedicamos más a la discusión entre los ponentes y el público. La mesa que esta tarde vamos a abordar no tiene que ver con las clásicas tareas sustantivas de la universidad, que es la investigación, la enseñanza y la difusión de la cultura, sino más bien con sus estrategias o políticas universitarias, con los programas que desde adentro se hacen para la gestión ambiental desde las universidades. Tenemos el gusto de tener aquí 4 colegas y empezaremos con el orden como está en el programa, si les parece bien. Y me da gusto presentar a la doctora Caridad García Hernández, que será nuestra primer ponente. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP Acatlán, la UNAM. Ha sido profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus de Estado de México, y ha impartido docencia además en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Tiene experiencia docente a nivel de licenciatura y posgrado en las asignaturas de métodos y técnicas de investigación, metodología de la investigación cualitativa, seminarios de investigación, análisis de la información, análisis de contenido, introducción al periodismo, géneros periodísticos, periodismo avanzado, etc. Actualmente es secretaria académica en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Ya es secretaria general de la Unidad Coajimalpa. Esto está un poco desactualizado. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues lo que voy a presentarles es el proyecto de gestión ambiental de la Unidad Coajimalpa de la UAM y cómo es que surge en este contexto nacional, en el institucional dentro de las universidades públicas y lo que actualmente está realizando la UAM Coajimalpa en particular, tomando en cuenta que es uno de los ejes rectores de la gestión o del ser, ¿no?, de UAM Coajimalpa. La sustentabilidad así se planteó desde los documentos originales en la parte de su fundación. Bueno, pues tomemos en cuenta que en el año 2000 hubo una sesión de Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, que es la CUPIA, donde se habló de la importancia de establecer planes de acción dentro de las universidades en materia de sustentabilidad. Esto fue seguido por ANUYES, por Semarnat, y entonces ellos ya lo que empezaron fue a involucrar a las instituciones de educación superior en cuestiones en el ámbito de la investigación y de la docencia, además de la gestión, ¿no? Por otra parte, bueno, pues está el Plan Ambiental Institucional, que impulsa acciones en las dimensiones ambiental, económica y social, con impacto en la labor educativa y la investigación. Y por último, en este contexto, la Universidad Autónoma Metropolitana, en su plan institucional hacia la sustentabilidad, que es el marco institucional ya interno de la UAM. En el caso de la Unidad Coajimalpa, surgió como en forma contemporánea, paralela a este programa. Estamos hablando pues ya de hace 11 años, lo cual le permitió que desde su origen se considerara la sustentabilidad como uno de los ejes rectores. Y entonces está contemplado en este documento, que es un documento muy importante para quienes estamos en la unidad, porque aquí es donde se plantean cuáles son los fundamentos de la estructura que va a darle vida y cuerpo a la UAM Coajimalpa.
Y la sustentabilidad, bueno, pues juega un papel importante, por ejemplo, en materia de docencia, además de la investigación, pero en este momento, en el 2005, se incorpora a la estructura curricular de todas las licenciaturas con una unidad de enseñanza-aprendizaje que se llama justamente así, sustentabilidad, introducción a la sustentabilidad. Entonces, digamos que en el primer trimestre ya los alumnos tienen un contacto con este tipo de preocupaciones, y más adelante podremos ver cómo le hemos dado continuidad. El programa, así surge entonces el Programa Interdisciplinario de Desarrollo Sustentable, nosotros le llamamos PITS, de la Unidad Coajimalpa de la UAM, que se fundamenta en el Plan de Desarrollo Institucional, que es donde vienen todas las líneas importantes bajo las cuales se rigen las gestiones de la unidad, y el modelo de responsabilidad social del 2013. Fue así que entonces, bueno, pues se planearon, se coordinaron, se evaluaron diferentes acciones que se venían realizando y se hace toda una proyección de qué actividades y hacia dónde tendríamos que caminar en materia de sustentabilidad. Y entonces surge este proyecto que es el que voy a presentarles, que es el proyecto de gestión ambiental de la Unidad Coajimalpa. Y ahí les puse una pequeña foto del Encinal, que es un terreno muy bonito que tiene la UAM Coajimalpa, pues inserto ahí en el desierto de los Leones, y que bueno, nada más para, pues sí, para ilustrar un poco la situación, que además es un terreno fenomenal. El objetivo general de este programa de gestión ambiental pues es gestar responsablemente, de manera sustentada, el desarrollo de procesos que están alineados pues a normas vigentes que garanticen el control y la disminución del impacto ambiental, resultado de las actividades de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, además de extensión de la comunidad universitaria y con ello contribuir al logro de la visión 2024 de la UAM Coajimalpa y a la implementación de su modelo de responsabilidad social universitaria. Si tal cual está aquí y lo he mencionado, es como aparece en el documento institucional. Algunas consideraciones. Bueno, pues hay, digamos, hemos tratado en esta comisión que está encabezada, como ustedes vieron anteriormente, está presidida por el rector de la unidad, está coordinada por la Secretaría de Unidad y está integrada por profesores, alumnos y órganos personales de la universidad. Entonces, todas estas personas nos reunimos con cierta regularidad a ver qué es lo que hemos estado haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacer una evaluación de lo que estamos haciendo y plantear algunas líneas que nos permitan ir avanzando paulatinamente en ese sentido. Entonces, el programa es muy importante porque ahí es donde se establecen muchas de las acciones que hemos realizado, de las que estamos realizando y de las que vienen a futuro. Tiene que ser un modelo dinámico, ¿sí? Entonces aquí nosotros hemos hecho este pequeño diagrama donde se pueden ilustrar algunas de las etapas o lo que nosotros consideramos es el diseño del programa, con la planeación, con la implementación sobre este programa. Bueno, implementamos estrategias, verificamos algunas acciones y hacemos las correcciones necesarias. Y bueno, pues vamos viendo cómo van los resultados, cómo están, qué impacto está teniendo en la comunidad, cómo está reaccionando la comunidad ante ello, y se hace una revisión dentro de la comisión del comité del PITS. La política ambiental asociada al programa tiene como objetivos particulares pues, prevenir y amortiguar la contaminación que proviene de llevar a cabo las funciones sustantivas de la universidad, el cumplimiento de la legislación aplicable y la mejora continua de la situación ambiental. Desde el evento anterior que se realizó en este polo en materia de sustentabilidad, ya se había planteado inquietudes relacionadas con la huella que pudiéramos tener las universidades que estamos asentadas aquí, así como la preocupación que tenemos por ir resolviendo algunas problemáticas que no solamente atañen a la universidad, sino a la comunidad que nos rodea y que, por supuesto, es muy importante, ¿no?
Los componentes de este programa están, en primer término, el manejo integral de residuos sólidos comunes. Entonces hay un modelo que ya lleva más de un año, 2 años, si no mal recuerdo, en donde ya hemos ido incorporando a la comunidad a la separación de desechos, a los trabajadores con capacitaciones, hemos ido equipando, por ejemplo, toda esta parte que es muy importante. Y bueno, pues este programa también es un programa, está inserto dentro de sigue su curso, es materia también de investigación para un grupo de investigadores interdisciplinarios al interior de la unidad. Hay un manejo integral de residuos especiales y peligrosos, ya hemos tenido auditorías ambientales en este tema. Tenemos la certificación también del equipamiento de los laboratorios, por ejemplo, para que todo sea, digamos, no solamente bajo reglas, sino que también nos garantice que estamos pues haciendo las cosas de manera correcta en materia de impacto ambiental. Hay una gestión, pues tratamos de que sea eficiente y sustentable del agua, tenemos una planta de tratamiento, tenemos un tanque tormenta, y bueno, pues estamos cada vez más equipando esta parte de la gestión eficiente, ¿no?, en materia de agua. Hay ahorro y uso eficiente de la energía, paulatinamente, esto se ha dado paulatinamente. Tenemos instalaciones que todavía son nuevas y bueno, pues estamos esperando a que también muchas de las cuestiones que nos rodean en materia de energía vayan caducando para irlas supliendo por otras que sean de tipo sustentable. Este proceso ya inició, por ejemplo, de abajo hacia arriba en los estacionamientos y esperamos que pronto pueda ocurrir dentro del área que es más habitada. El consumo eficiente y socialmente responsable de insumos y materiales. Bueno, pues nosotros tenemos un área de compras verdes, tenemos una lista enorme, ya prácticamente, aunque sale más caro, bueno, pues sí hemos procurado hacer compras verdes de materiales que sean de reuso o que sean biodegradables, desde lo que se usa en el comedor, por ejemplo, hasta las plumas, en fin, papel y cosas por el estilo. Entonces, cada vez estamos ampliando más el almacén con ese tipo de artículos. Construcciones verdes y mantenimiento ambientalmente responsable. Bueno, pues tenemos un techo verde que, por cierto, hay que meterle muchísimo dinero, pero ahí está el techo verde y esperamos que en algún momento pueda ser habilitado de mejor manera, de manera más eficiente. Igual con el caso del manejo integral de áreas verdes, bueno, pues ese ya lo tenemos, ya están las instalaciones como tal y ahora es cosa de mantenimiento. Gestión del riesgo, bueno, tenemos un programa de protección civil y en este sentido constantemente estamos revisando las áreas, sobre todo de los laboratorios que sean más susceptibles por cuestiones de riesgo y lo más importante, consideramos nosotros, es la educación ambiental. Es decir, cómo ir incorporando a la comunidad, alumnos y profesores y sobre todo a los trabajadores también dentro de esta inercia del cuidado del medio ambiente. Estos son algunos ejemplos de algunos programas, son muchísimos los programas, al final solamente voy a enumerar otros programas que no quiero aburrirlos con tanta cosa, pero para que más o menos ustedes se den una idea de cuáles son los ámbitos en los que hemos tenido ya una injerencia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el manejo integral de residuos sólidos comunes. Está el objetivo, que sería promover el manejo integral de residuos sólidos generados por la actividad de la comunidad universitaria, favoreciendo su minimización, aprovechamiento a través del reciclaje. La estrategia, organizar un programa para llevar a cabo la separación, reutilización y disposición final de los residuos que se generan en la unidad. ¿Qué acciones hemos desarrollado? Campaña de difusión a la comunidad universitaria para minimizar residuos y promover el reciclaje, la compra de material compostable, la utilización de pilas recargables, entre otras. Contenedores apropiados para la separación de residuos y promover la separación de desechos en el comedor. Entre los resultados, bueno, pues está la separación de residuos, uso de aditamentos como puede ser el termo o las tazas en vez de los desechables,
y tenemos ahí un convenio con una granja donde todos los residuos orgánicos, bueno, pues ellos los utilizan para la alimentación de los animales que ahí tienen. La autoría de este programa es de la doctora Miriam Alfi, ella fue quien lo implementó dentro de la universidad y bueno, pues nuestro trabajo ha sido acompañarla y reforzar todas las actividades que ella tiene planeadas en este sentido, ¿no? Tenemos el manejo integral de residuos especiales y peligrosos, y aquí la estrategia es definir el procedimiento a seguir para llevar a cabo la disposición final de este tipo de residuos. Dado que tenemos laboratorios donde se dan este tipo de residuos, pero todavía son en muy poca cantidad. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es canalizar los residuos hacia la unidad Iztapalapa, que es la que nos ha venido apoyando, porque bueno, pues ellos manejan una masa mucho mayor que la nuestra. Pero bueno, sí hay una campaña de difusión, ha habido desarrollo de un plan de trabajo sobre acciones preventivas. Los profesores, por ejemplo, de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, se han ido capacitando también en cuestiones de protección civil, de cómo reaccionar frente a una contingencia en materia de que algo se saliera de control sobre el manejo de este tipo de materiales. Y los resultados han sido la separación correcta de residuos, tienen un área especial para depositar los residuos en lo que de alguna manera vienen a recogerlo de Iztapalapa. Un último ejemplo es el de gestión eficiente y sustentable del agua, la estrategia, implementar medidas que favorezcan el uso racional del agua. Y entonces aquí, bueno, pues tenemos acciones como la campaña de difusión, el desarrollo de un plan de trabajo sobre acciones preventivas para detección de fugas, mantenimiento o cambio de grifos dañados. Hicimos incluso un cambio estructural de la instalación hidráulica que fue entregada con muchos vicios a la hora de que nos dieron la unidad. Y bueno, toda esa parte ya está resuelta, capacitación del personal, una correcta operación y mantenimiento del tanque tormenta y de la planta de tratamientos de agua. Y el resultado ha sido la operación correcta del equipamiento del tratamiento de agua y un plan de trabajo de mantenimiento. Y estos son otros de los aspectos y otros de los resultados que hemos obtenido. O sea, hay cuestiones que están relacionadas con el uso eficiente de la energía, el consumo socialmente responsable de insumos y materiales, el manejo integral de las áreas verdes, la gestión de riesgo, ahí me faltó una S, perdón, y la educación ambiental. Y bueno, pues nada más puse algunos aspectos o resultados que hemos obtenido de este tipo de programas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pasamos a la siguiente participación. Esta ocasión es la maestra María Fernanda Sánchez de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Ciudad de México, así es. Ella es egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestra en Medio Ambiente y Desarrollo por la London School of Economics en el Reino Unido y actualmente aspira a obtener el grado de doctora en Educación con línea de investigación en Diversidad, Intervención y Sostenibilidad en Contextos Educativos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED en España. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en el campo socioambiental y la promoción de la sustentabilidad, colaborando en organizaciones de la sociedad civil, así como en la administración pública y la educación superior. Además, ha participado en diferentes proyectos relacionados con la comunicación y la educación ambiental, siendo este su principal interés profesional. Desde 2012 colabora con el programa de Medio Ambiente de la Ibero, en donde ha podido impulsar proyectos relacionados con la comunicación y difusión de temas ambientales, procesos de ambientalización curricular, de planes de estudio de las licenciaturas y de diferentes programas de formación ambiental docente. Ha sido profesora titular de la asignatura Política Internacional y Medio Ambiente, que se imparte a estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y de la asignatura Desarrollo Sustentable, en colaboración con el Instituto Superior Intercultural AYUC, Universidad Indígena perteneciente al sistema universitario jesuita. Frecuentemente imparte charlas y participa en diversos medios de comunicación para tratar asuntos varios de interés socioambiental. Adelante.
Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por aguantar hasta estas horas. Yo sé que es difícil, pero lo podemos lograr. Yo les voy a compartir muy brevemente la experiencia de la Ibero, particularmente en lo que respecta a la experiencia del sistema de manejo ambiental de nuestra universidad, que es llamado Ibero Campus Verde, así le llamamos desde hace algunos años. Y para ello comenzaré primero por mostrarles esta imagen, que a lo mejor es el de en medio. Ya, perdón. Bueno, esta es una imagen aérea del campus de nuestra universidad. Como pueden ver, pues ocupa una extensión muy amplia de terreno, son casi 20 hectáreas, y pues es además una de las instituciones o de las organizaciones que atrajo a toda esta población y a todo este desarrollo, por llamarlo así, ¿no? A la zona de Santa Fe, y por lo cual pues nos sentimos muy corresponsables de la terrible situación de degradación ambiental, de sobrepoblación y de tránsito que actualmente ocurre en esta zona. Estos son los números a grandes rasgos de la universidad, son datos de otoño de 2015. Como les decía, son casi 20 hectáreas, tenemos una población de aproximadamente, ya con alumnos, profesores, empleados, etcétera, de aproximadamente 15,000 personas, entrando y saliendo todos los días de la universidad, la mayoría de nosotros en automóvil propio. Entonces, bueno, pues se podrán imaginar que el consumo de recursos y la generación de residuos que diariamente ocurre en la universidad, pues es tremenda, ¿no? Este es más o menos el esquema de lo que les voy a presentar a ustedes muy brevemente, que es Ibero Campus Verde, qué impactos hemos tenido. Incluimos algunas cifras, aunque lo que más creo que servirá a este foro es compartirles a ustedes qué aprendizajes hemos tenido durante el desarrollo y la implementación de este sistema de manejo ambiental y cómo lo vemos, ¿no? Porque la verdad es que nosotros miramos al sistema de manejo como un sistema complejo, ¿no? Un entorno organizacional en donde conviven muchos aspectos y que no pueden mirarse de forma aislada. Entonces, bueno, Ibero Campus Verde es este conjunto de políticas, metas, acciones, indicadores que tienen como propósito reducir el impacto ambiental negativo derivado de la operación cotidiana de la universidad. Creo que la mayor parte de las instituciones, cuando deciden asumir el reto de la sustentabilidad como propio, inician por la gestión de sus instalaciones, ¿no? Eso suele ser como el punto de partida, y es que también es, digamos, el aspecto en el que más claramente se ve la congruencia o la incongruencia de una institución con respecto a su discurso sobre la sustentabilidad, ¿no? Realmente si está llevando a cabo acciones para reducir su impacto ambiental, pues ahí podemos corroborar si efectivamente está cumpliendo con aquello que predica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la Ibero estamos intentando hacerlo, aunque nos hemos topado con numerosos retos que seguramente comparto con mis colegas. Bueno, Ibero Campus Verde tiene que ver con estas acciones o con estos aspectos, ¿no? Con la adquisición de nuevas tecnologías para reducir el impacto en el consumo de recursos, por ejemplo, con la capacitación del personal, que eso es fundamental, ¿no? Ya lo decíamos en el aspecto de docencia, lo decía Dulce, que la capacitación de los profesores es fundamental, y en los aspectos de gestión, pues la capacitación del personal también es fundamental, ¿no? También tiene que ver con la optimización de procesos y, muy importante, con el desarrollo de una cultura ambiental. Las instituciones de educación superior nos enfrentamos al enorme reto de que su población cambia continuamente, ¿no? Entran nuevos estudiantes y egresan estudiantes cada año, y por lo tanto todo el tiempo tenemos que estar innovando y echando a andar estrategias que tengan que ver con la formación de una cultura ambiental, porque la población siempre está cambiando. Entonces, bueno, ese es otro reto muy importante. ¿Qué impactos hemos tenido? Como si lo miramos desde la visión más
convencional de la sustentabilidad, pues hemos tenido impactos en estas tres esferas, tanto en lo ecológico, en lo económico y en lo social. En la universidad, en la Ibero, creemos que el compromiso social es uno de nuestros valores más importantes y así lo queremos imprimir en los estudiantes. Entonces, bueno, ese es un aspecto importante para nosotros. Y aquí pueden ver a muy grandes rasgos qué tipo de impactos creemos haber tenido a través del sistema de gestión ambiental, desde la reducción en el consumo de recursos como el agua, la energía, etcétera, también la reducción de residuos, en la generación de residuos, y su disposición responsable. También hemos ahorrado, ¿no?, en gastos económicos a través de esta baja en el consumo de recursos. Y creemos también pues, que estamos respondiendo a un compromiso social de la universidad, ¿no? Ya les decía, nosotros somos en parte los causantes de este enorme boom que hubo en Santa Fe y pues no podemos desentendernos de la responsabilidad social que eso implica, ¿no? Además de que pues hemos acentuado, o bueno, somos parte de que se haya acentuado una gran desigualdad en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar mirando también esas condiciones sociales y procurar atenderlas. Entonces, en medio de esos tres aspectos, de lo ecológico, lo social y lo económico, está Ibero Campus Verde, o pretende estarlo, ¿no? Ibero Campus Verde tiene que ver con todas las áreas sustantivas de la institución. La verdad es que nos importa mucho que no se mire como un aspecto aislado del quehacer de la universidad o como un aspecto solitario, ¿no? Se vincula con todas las demás áreas de la universidad y así queremos verlo, ¿no? Tiene que ver con aspectos de vinculación porque también nos relacionamos con otras instituciones para aprender de su experiencia, genera proyectos de investigación o pretende hacerlo, tiene que ver con aspectos de extensión y difusión y también con docencia, ¿no? Muchos profesores también miran al sistema de manejo ambiental como una oportunidad para promover proyectos dentro de sus aulas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la formación ambiental, nosotros desde que trabajamos con proyectos de ambientalización curricular, desde el enfoque por competencias para la sustentabilidad, nos ha quedado muy claro que es importante, más que educar sobre sustentabilidad, que por supuesto es importante, hay que educar para la sustentabilidad, ¿no? Y eso requiere no nada más aprender un montón de conceptos e información de medio ambiente y sustentabilidad, sino también formar a los estudiantes y a la gente que forma parte de la universidad con actitudes y con valores, ¿no?, que son afines a esta perspectiva, y creemos que Ibero Campus Verde pues forma parte de ese currículum oculto que también constituye parte de la formación de la comunidad universitaria, no solamente de los estudiantes, repito, sino de todos los que participamos diariamente en la universidad. También, como les decía, la cultura ambiental, que ese sí es más el terreno del programa de medio ambiente, que es donde colaboramos principalmente Dulce y yo, porque pues necesitamos ir generando en la comunidad universitaria actitudes y capacidades que estén orientadas a promover una sociedad más sustentable y más justa, ¿no?, como está siempre en el deseo de la universidad. A lo mejor no apunto a donde debe ser. ¿Sí? Ok. Así, por ejemplo, este es nada más un ejemplo. Instalamos recientemente nuevas contenedores o estaciones de reciclaje, como le llamamos nosotros, y creemos que es más que, digamos, apuntar únicamente a la separación correcta de los residuos, que por supuesto es fundamental y ese es el objetivo de haber instalado estas nuevas estaciones, pues estas se convierten en un pretexto, digamos, para emprender proyectos educativos, por ejemplo, para implementar toda una campaña que promueva una cultura de la separación y del reciclaje, ¿no? Y aquí pueden ver algunos ejemplos de esa campaña que
le llamamos Se parte y separa, y que todavía está vigente. Colocamos una especie de tableros de serpientes y escaleras en la cafetería para que los estudiantes y la comunidad pudiera darse cuenta de que, primero, de que habíamos instalado nuevas estaciones, que eso estaba medio difícil que no lo notaran, pero también que entendieran pues la importancia de separar, etcétera, ¿no? Entonces, Ibero Campus Verde busca trascender las fronteras y constituirse en un ejemplo de administración sustentable para la sociedad, ¿no? Ya se decía en alguna de las mesas anteriores que las universidades de esta zona, pues sí, hasta cierto punto son un ejemplo y pueden constituirse en un ejemplo para otras organizaciones y para la sociedad que alberga a estas instituciones, ¿no? Y por último, como les decía, Ibero Campus Verde es un sistema complejo, ¿no? Y si lo miramos desde esa perspectiva, aquí tenemos las líneas que lo componen: edificios, energía, áreas verdes, compras, agua, movilidad, que para nosotros es fundamental, residuos sólidos, materiales y residuos peligrosos, etcétera. Y en el medio, como aspecto transversal, está la cultura ambiental. Todos estos aspectos están íntimamente relacionados y además se interdefinen unos a otros, ¿no? Como sucede en los sistemas complejos. Y a su vez, Ibero Campus Verde es un sistemita dentro de otro gran sistema, que es el de la universidad, y por lo tanto se relaciona con todos estos otros aspectos, ¿no? Con la operación y los servicios, con la planta física, con nosotros el programa de medio ambiente, que a veces luchamos porque la gente cree que el programa es Ibero Campus Verde y no, solamente fue parte de sus funciones y, por cierto, ahora ya no lo es. Ahora, perdón, ahora forma parte de las funciones de la planta física y tiene que ver con todas estas áreas, ¿no? Y si nos alejamos un poco más, pues Ibero Campus Verde y la universidad forma parte de otros sistemas y se relaciona con otros sistemas como los aspectos de accesibilidad, de higiene y seguridad, de protección civil. Y a su vez, si nos volvemos a alejar, ¿no? Si seguimos como en esta metáfora de las matrushkas, ¿no? Las muñequitas rusas que van conteniendo a otras dentro de sí mismas, pues también tiene que ver con aspectos de gobierno, de legislación y cumplimiento ambiental, incluso con el sistema de universidades jesuitas. La Compañía de Jesús ha establecido lineamientos y deseos muy importantes para las universidades confiadas a la compañía sobre la importancia de incorporar la sustentabilidad en sus funciones, etcétera. Esta es la segunda parte. Y bueno, aquí algunas cifras muy breves. Las cifras que presentamos son de 2013, porque fue el año en el que pudimos hacer la última medición completa de los aspectos de sustentabilidad de la universidad. Ese es un reto que enfrentamos ahora. Estamos pasando por una transición en la que les comentaba que las funciones del sistema de manejo ambiental ahora forman parte de la planta física y por lo tanto necesitamos hacer un nuevo recuento y una nueva medición de nuestro desempeño, pero bueno, aquí les pongo algunas cifras, ¿no? Este es la reducción en el consumo de agua potable que hemos visto desde 2009, y con respecto a 2009, 25%, con respecto a 2011, 14%. La recuperación de residuos reciclables, que sigue siendo un gran reto para nosotros, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo importante en difundir la importancia de la separación. La reducción en la compra de botellas de agua, tuvimos una campaña fuerte para evitar la compra del consumo de botellas de agua, incluso desde la política institucional de sustentabilidad. Hicimos también un diagnóstico importante de nuestra huella de carbono, ¿no? Por movilidad, que resultó un ejercicio muy interesante porque encontramos estas cifras, ¿no? Los estudiantes, casi todos vienen a la Ibero en auto, solos, ¿no? Y eso los lleva a emitir casi 1 tonelada de CO2 al año.
los empleados incluso más, porque muchos de ellos vienen de más lejos. Nuestra huella energética, 366 litros de combustible por alumno al año, 479 litros de combustible por empleado. La de calidad de vida es durísima, ¿no? 14 días para transportarse a la Ibero invierte un alumno, 18 días un empleado. O sea, toda una vacación nos estamos transportando a la Ibero, ¿no? Y la huella de equidad, 16% del ingreso invierte un alumno para movilizarse a la Ibero y 11% de su salario un empleado invierte para movilizarse a la Ibero, ¿no? Entonces, estos son datos ya un poco desactualizados, se me hace que ya empeoraron, pero que nos dan cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos en esta tarea, ¿no? Afortunadamente han incrementado también los viajes en nuestro transporte universitario, el Iberobús, y el aumento ha sido apabullante, ¿no? Al menos con respecto a 2009 y hasta 2013, los viajes aumentaron un 69% y va en aumento gracias a que por una decisión administrativa todos los empleados de tiempo completo de la universidad ahora tienen acceso gratuito al Iberobús y bueno, eso ha favorecido que la mayor parte opte ahora sí por dejar la comodidad de su auto y venir en Iberobús, que además es muy cómodo, ¿no? Y bueno, en suma, pues hemos reducido importantemente el consumo de recursos y de generación de residuos, hemos tenido ahorros económicos, que la verdad es que para el programa de medio ambiente no es el aspecto más importante, pero para otras áreas de la universidad lo es, y puede ser además el aspecto decisivo para implementar o no estrategias de sustentabilidad en la universidad. Pues hemos dado cumplimiento a los requisitos legales y hemos podido registrar y sistematizar datos, aunque ya nos enfrentamos al reto de volverlo a hacer. También hemos construido un saber hacer, ¿no? En la universidad hemos ido aprendiendo cómo hacer estas cosas y hemos podido compartir nuestra experiencia con otras universidades. Hemos ido desarrollando una cultura ambiental cada vez más fuerte, cada vez más estudiantes también ubican que su universidad pretende ser mucho más responsable en los aspectos de sustentabilidad y bueno, hemos tratado de ser un referente para otras instituciones, ¿no? Y bueno, los retos por superar, que seguramente los compartimos todos aquí, una resistencia al cambio tremenda, ¿no? Principalmente de aquellas áreas que creen no tener nada que ver con la sustentabilidad, porque sabemos que todos tenemos que ver con la sustentabilidad, pero bueno, hay quienes creen que no. Entonces, bueno, ese es un tema fuerte, incluso en las áreas directivas, como en las áreas de trabajo de intendencia o en los profesores, ¿no? Todos enfrentamos cierta resistencia. No estamos viendo al sistema desde un enfoque sistémico, ¿no? No estamos entendiendo que la gestión del campus tiene que ver con todo lo demás y por lo tanto pues es importante, ¿no? Hay un limitado reconocimiento de los beneficios del sistema de manejo ambiental, ¿no? Todavía nos falta posicionar a la gestión del campus como parte de la identidad de la institución y algo por lo cual los estudiantes y la comunidad pueda sentirse orgullosa, ¿no? De decir yo soy Ibero y además la Ibero es sustentable, ¿no? Y un enfoque principalmente centrado en los ahorros, ¿no? La mayor parte de la toma de decisiones en cuanto a gestión se orienta a que no sea muy caro o que nos permita ahorrar y a veces las decisiones de sustentabilidad no permiten ninguna de esas dos cosas, es más, a veces es más caro, pero a la larga pues paga, ¿no? Es mucho mejor. Y bueno, estos son los pasos a seguir. A partir de febrero de 2016 de este año, la gestión ambiental forma parte de las funciones de la planta física. Ese es un reto enorme para nosotros. En la planta física se atienden muchos temas, hay poca gente y no necesariamente hay el convencimiento que hay o que había en el programa de medio ambiente que se encargaba de estas cosas originalmente. Por lo tanto, está pendiente que se contrate a un especialista, ¿no? Queremos que, o quisiéramos que hubiese un especialista encargado de estos temas en la universidad, un ingeniero ambiental o alguien encargado de la gestión. Y, por supuesto, desarrollar un plan de acción actualizado
con metas, con responsables, eso es muy importante, y con indicadores de gestión. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nuestra participación siguiente corresponde al doctor Manuel Rodríguez Viqueira. Él es doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Wrocław, en Polonia. Es autor de numerosos artículos y varios libros en el ámbito de la historia de la arquitectura y el diseño bioclimático. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones. De 1976 a 1982, investigador adjunto en el Instituto de Historia de la Arquitectura y Arte y Técnica de la Universidad Politécnica de Wrocław, en Polonia. De 1982 a 2007, profesor titular de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Jefe de Departamento de Medio Ambiente de la UAM Azcapotzalco del 86 al 90. Miembro de la Junta Directiva de la UAM del 91 al 98. Vicerrector de la Universidad Iberoamericana de Posgrado con sede en Salamanca, España, en 1993. Posteriormente director regional de la misma, entre el 94 y el 96. Miembro activo de la Asociación Nacional de Energía Solar. Ha formado parte de comités académicos y de grupos de consultoría para el desarrollo curricular. Actualmente es profesor titular C del Departamento de Teoría y Procesos de Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Coajimalpa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y perfil PROMEP. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Yo en realidad, más que hablar de gestión ambiental del edificio, voy a enfocarme más a una propuesta de investigación que hicimos a las autoridades de la Unidad Coajimalpa, dentro de todo el discurso del programa de sustentabilidad. Es una realidad que uno de los grandes problemas que tenemos para educar hacia la sustentabilidad es que la infraestructura que hemos construido las instituciones de educación superior no tiene características sustentables. Entonces, en un espacio que no es sustentable, tratamos de convencer a la gente de que tengan un comportamiento sustentable. Una de las maneras que hemos tratado de abordar es la evaluación postocupacional, que es un concepto que surge en la Gran Bretaña en los años 60 con las siglas de POE, del inglés Post-Occupancy Evaluation, y que es la tendencia a evaluar los edificios que durante su uso al menos, que han sido usados por al menos un año o un poco más. Y esta evaluación se centra no solo en el comportamiento del edificio. Hay muchas gentes que la evaluación postocupacional la ve como una evaluación del edificio buscando la certificación de la sustentabilidad como un elemento de prestigio, como un elemento de referencia. Sin embargo, el planteamiento que nosotros hacemos es que la evaluación postocupación puede ser tanto en los aspectos físicos de la edificación y su desempeño, energía, condiciones ambientales, etcétera, o como respuesta de los ocupantes en relación al confort, a la salud y a la productividad que pueden desarrollar en ese edificio. Idealmente implicaría evaluar ambos aspectos al mismo tiempo y de eso nos diría cómo funciona el edificio, no solo a través de indicadores fríos, sino a través de la percepción de los usuarios. Por ejemplo, se habla de un problema que se presenta hoy en día con mayor frecuencia, que son el síndrome del edificio enfermo. No llevamos encuestas de cuál es la salud de los usuarios de los edificios. Sería interesante saber cómo se están comportando los edificios educativos respecto a las condiciones de salud. Debemos analizar los datos estadísticos. La mayoría de las instituciones de educación superior tienen un lugar donde hay un médico que ayuda en caso de emergencia o cuando alguien se siente mal. Sería interesante conocer este tipo de estadísticas para saber si tenemos edificios con el síndrome de edificio enfermo, que puede haber sido acreditado como sustentable.
es importante. También es importante que en la evaluación de edificios, que bueno, se nos culpa a los arquitectos y a los ingenieros sobre sus características, no deja de tener importancia la evaluación del edificio por otras disciplinas. Últimamente hay un trabajo muy interesante de la doctora María Soledad Rodríguez González, de la Universidad de Santiago de Compostela, que en 1996 hiciera su tesis doctoral sobre el tema de lo que ya, dentro del campo de lo que se le está llamando la psicología ambiental. Y voy a citar un breve párrafo de una publicación de ella. Los arquitectos y diseñadores conocen las dimensiones conforme a las cuales han de ser construidos los edificios, cómo puede ser el coste, o sea, el costo, porque está del hispano-castizo, ¿no? El tipo de material, la cantidad de calor perdido, la complejidad del trazado, etcétera. Pero resulta perfectamente concebible que estas dimensiones no sean independientes entre sí, ni guarden mucha relación con las que determinan las evaluaciones que del edificio hace el usuario. La información psicológica que requieren estos profesionales coincide con la pregunta teórica cuya respuesta busca el psicólogo ambiental. ¿Cómo evalúan las personas los edificios? Porque sólo así podremos construir y explicar las relaciones entre los usuarios y los edificios que ocupan. Desde el punto de vista de ellos, se plantea que la percepción del confort ambiental por parte de los usuarios en los edificios está condicionada en 5 aspectos básicos. El que llaman evaluación, lo que llaman evaluación es si me gusta, si está bonito, si lo veo bonito. Por ejemplo, nuestro edificio aquí se ve bonito, es agradable, tiene mucha luz, etc. Pero también están los otros 4. La temperatura, el espacio, el aire y el ruido. Son los 5 conceptos que está manejando la psicología ambiental. En ese sentido, nosotros en cierto momento le propusimos a las autoridades de esta unidad que sería interesante hacer una evaluación postocupacional de este edificio, dado que todos los que aquí habitamos esas 8 o 9 horas diarias, o menos algunos, lo percibimos como incómodo, lo percibimos como frío, lo percibimos como un sitio que es difícil concentrarse para leer, lo concebimos como un sitio que es difícil ponerse a trabajar. Es una percepción generalizada, no es una percepción hecha a través de una encuesta. Entonces, en ese sentido, un grupo de profesores, en el cual participó el doctor Salomón, y otros profesores de Azcapotzalco, como el doctor Víctor Fuentes, el doctor Fausto Rodríguez, la doctora Esperanza García aquí presente, aquí los tengo a todos por algún sitio, para que nadie se ofenda, el doctor Miguel Arzate, el doctor Víctor Fuentes, la doctora Esperanza García, la maestra Silvia García, el doctor Salomón González, el doctor Christopher Herr, el doctor Fausto Rodríguez y un servidor. Y trabajo que le planteamos a las autoridades era un trabajo, un prediagnóstico preliminar, porque lo íbamos a hacer un periodo muy rápido para mostrarles cuáles son las condiciones que tiene el usuario en el edificio, antes de someter al edificio a una propuesta de acreditación en términos de sustentabilidad, porque consideramos que lo importante del edificio son sus usuarios y no el edificio en sí. En una primera parte, consideramos que era prudente también como un aporte a la zona poniente de la ciudad, sobre todo esta zona poniente alta, la zona de Coajimalpa, el que tiene unas condiciones diferentes hacia el resto de la ciudad. Sus condiciones climatológicas y ambientales son distintas y por eso tomamos las condiciones físicas, ambientales y climáticas que proporciona la estación meteorológica que se encuentra, la 9016, que se encuentra aquí arriba, más o menos está a 1 kilómetro de distancia, un poco más de donde nos encontramos nosotros ahora, y que de acuerdo al sistema de clasificación de Köppen, modificado por Enriqueta García en 1973, el clima de Coajimalpa es templado, lluvioso en verano, al igual que el resto del país, con invierno seco, isotermal, tipo Ganges, sin presencia de canícula. Templado.
Bueno, 3 días al año. es que el clima, la caracterización del clima, no es que aquí sea templado. Quise mostrarles dónde se ubica la estación meteorológica que mide los datos de la zona de Coajimalpa, y nosotros nos encontramos en esta zona. Los que viven en Santa Fe, o los que permanecen mucho en Santa Fe, se dan cuenta que casi todas las torres que se han construido en esta zona habitacionales de oficinas requieren de ambientación artificial, requieren de un alto consumo energético, entonces eso implica un alto impacto ambiental. Entonces Santa Fe en su conjunto es una mala solución en términos ambientales, pero no es una mala solución por ser Santa Fe. Los arquitectos diseñan para robots, no para personas. O sea, los arquitectos diseñan para que podamos ir, entrar, salir, subir, aquí está el espacio necesario, pero el robot no percibe a través de la piel, el robot no si tiene ruido puede desconectar su oído, si no tiene luz puede poner esos ojos mágicos que puede ver con lámpara, etc. Pero nosotros no podemos desconectar la oreja, nosotros no podemos modificar nuestra piel, nosotros no podemos modificar nuestros ojos, no podemos modificar nuestra nariz. Entonces, hay un problema de origen en la formación arquitectónica, porque el concepto de este edificio es un arquitecto muy reconocido, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El concepto de la Universidad Iberoamericana es un arquitecto muy reconocido. O sea, son edificios hechos por arquitectos muy connotados. Sin embargo, hay una deformación formativa que se da a partir de los años 60, 50, digamos con el funcionalismo radical, con un petróleo muy barato y con una idea de dominio sobre el medio ambiente. Y entonces hemos diseñado que cualquiera que sea la solución, podemos resolverla con energía barata. Se hace frío, pongo calefacción, o sea, los invernaderos, lo que ustedes quieran. Entonces hay una deformación formativa. Y eso, el conjunto de Santa Fe y la zona, pero si vamos a una casa tradicional en Coajimalpa, veremos que funciona mejor ambientalmente. Y puede ser una casa hecha por medio de autoconstrucción de personas con poca formación, pero que tienen una cultura de la construcción que les permite resolver algunos de los problemas que nosotros hasta ahora no hemos sido capaces de resolver. En términos de una propuesta que se hizo hace ya más de 20 años, ¿en qué año fue? No me acuerdo, que hicieron Víctor Fuentes y Aníbal Figueroa, cuando se hizo un estudio para el Seguro Social, para los hospitales del Seguro Social, para efectos arquitectónicos se clasificó al país en 9 zonas climatológicas, en función de la precipitación total anual y de la temperatura media del mes más caluroso. Y en esos términos, la zona donde no nos centramos, esta zona poniente, es considerada semifría húmeda. O sea, es el clima más frío del Valle de México y más húmedo del Valle de México. Un parámetro de referencia referido al usuario es la percepción de confort, en qué temperatura nosotros percibimos una condición de confort. Y entonces está la propuesta de Auliciems, que después de varios estudios referidos a Fanger, determinaron que la temperatura neutra o la temperatura ideal para el ser humano es un valor de 17.6 más 0.31 de la temperatura media, ya sea que queramos ver la mensual o la anual. De este modo, el confort tiene un rango de 2.5, si se establece que el rango de confort es 2.5 grados arriba y 2.5 grados abajo de esa denominada temperatura neutra. Por lo tanto, en Coajimalpa, nuestra temperatura de confort varía entre 19.2 grados y 24.2 grados. Nosotros hicimos este estudio no relacionado al edificio, sino a la zona, pensando que podría ser interesante no solo para nuestra universidad, sino en general para la zona o como un aporte para la zona. Aquí están las temperaturas y el umbral de confort térmico. La franja amarilla es la franja... Se fue la luz. Eso fue él intencionalmente que quiere boicotear mi presentación. En general, cuando aparezca otra vez, se haga la luz, la franja amarilla es lo que denominamos zona de confort.
Y luego están las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año. Y podremos ver cómo Coajimalpa tiene poca zona de confort a lo largo de todo el año. Los meses mayo, abril, mayo son los que ponen un poco de confort. Eso en el exterior, en el medio ambiente, no en un edificio. Otro aspecto importante de las condiciones de Coajimalpa es que estamos en la ladera norte de, aquí está otra vez eso, ya podemos otra vez hablar. Se ve la franja amarilla, que es la zona de confort, y las barras estas rojas o rosas, la línea azul es la parte inferior de las temperaturas mínimas y la roja es de las temperaturas máximas, y la que está en medio vemos la temperatura media. Entonces, como vemos, es marzo, abril, mayo, tienen periodos pequeños en la zona de confort, que son estos pequeños periodos, probablemente en horarios después de las 12 del mediodía, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos los datos horarios. Aquí, en esta, no sé si alcance a ver, en la blanca del medio, es donde estamos en zona de confort de temperatura, y nos lo marca aquí que es solo marzo, abril y mayo, y que son temperaturas que están en el rango de confort. El resto de las horas del día y meses no estamos en zona de confort. ¿Cuáles son los requerimientos bioclimáticos anuales? Bueno, el 93.4 de los días al año requerimos hacer algo para tener condiciones de confort a la intemperie. ¿Cuál es una de las principales? Arroparnos, un suéter, un abrigo, todo dependiendo, porque es una de las formas que tenemos de resolver un problema. En lo que se refiere a humedad, los rangos de humedad son muy amplios. Hoy se está usando 30-70 como el rango en que no percibimos molestia de humedad. Hay quien usa 20%, 80% de humedad como rango de confort. Arriba de 80 ya es cuando vamos a Cancún y sentimos que todo el cuerpo está pegajoso. O hay zonas muy frías, o en el norte, aquí en los pueblos donde nació Salomón, donde lo seco se siente seco en serio, ¿no? y quema, es como un horno. En lo que se refiere a humedad, bueno, hay, como ven, mucho mayor porcentaje de días que estamos en confort, pero recordemos que aquí estamos viendo datos horarios, incluida la noche. Y las noches, generalmente, nuestro nivel de arropamiento es muy grande porque nos arropamos en nuestras camas con cobertores o con edredones. Es una mala zona para la captación solar. La radiación solar es baja en esta zona porque tenemos muchos días nublados y por estar en la ladera norte de la sierra, que además provoca los vientos en la mañana hacia arriba y vientos hacia abajo en la tarde. Genera unas corrientes de vientos que son más pronunciadas por las barrancas. Entonces, cuando aquí llegamos la primera vez y que no había fachada de aquel lado, la corriente de aire era impresionante, pero eso era el efecto de ladera de montaña. Aquí vemos la nubosidad de la zona. Como ven, lo amarillo es despejado, el resto es, ya se me acabó, qué barbaridad, qué rápido, y el resto está nublado. Esto ya lo dije, días grado, es cuánto debemos calentar, cuántos grados necesitamos cada mes para tener condiciones de confort. Y como ven, estamos por arriba de 300 grados mensuales en todos los meses. ¿Cómo se comportó el edificio? Miren, hicimos una medición poniendo termómetros, o data loggers, como se les llama ahora, del inglés, en todos los niveles. El amarillo es la franja de confort y los puntitos de distintos colores son los distintos niveles. El verde es el 5º piso, el naranjita es el 6º piso, el rojo es el 8º piso, y el negro es el exterior. Aquí un error, por ejemplo, típico de medición es que pusimos uno de los data loggers en un sitio que le dio el sol, entonces brincó la temperatura hacia arriba enormemente porque le dio el sol, error de medición. Pero obviamente las mayores temperaturas son en horarios por la tarde, son las 0 horas, las 6 horas, las 12 horas y las 18 horas, entonces después de las 12 de la tarde. El único piso que tiene cierta condición confortable es el 8º piso, porque tiene ganancias por techo
y además, como se diseñaron unos patios, el calor va hacia arriba, y entonces ese calor se acumula en esta parte superior y genera las mejores condiciones. No porque el rector esté aquí, sino fue una casualidad. La humedad no tiene gran problema, salvo los locales que están ultratumba. O sea, en la parte baja hay unos locales donde está personal administrativo y donde recibe la biblioteca libros. Medimos ahí porque los libros que se reciben se están mojando, y entonces hubo que comprar deshumidificadores y se sacan varias cubetadas de agua al día. Entonces es el sitio peor indicado para recibir los libros que se compran. Los distintos orientaciones que medimos las temperaturas es una constante, esto es en los patios, la parte superior es más caliente que la parte inferior por lógica. Las temperaturas en los cubículos, pues solo los del 8º piso se medio salvan, los demás vivimos en refrigeradores, estamos por debajo de la condición de confort. Ahora, esto no es exclusivo de este edificio, no es una crítica a este edificio, es general de la zona. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear un modelo para medición. Bueno, medimos también las cuestiones acústicas, los materiales usados, te voy a robar un minuto más de los 3 que me diste. Los materiales usados, todos son duros, se fijan, los pisos son duros, salvo este salón, se utiliza el vidrio, que es un material duro, o sea, en general el concreto, el mosaico, etcétera, y entonces genera una condición acústica no deseable. Estamos viendo iluminación, que también tiene algunos problemas de iluminación, sobre todo las aulas que están hacia el interior, que dan hacia los patios y no hacia el exterior. Las aulas que están en el exterior tienen niveles de iluminación razonables, porque aquí vemos que inclusive en la tercera banca sigue habiendo por arriba de 300 luxes y la norma habla de que tiene que haber 300 luxes. Sin embargo, en las que dan hacia los patios, inmediatamente cae la iluminación en la segunda línea ya en 70 luxes, lo que es necesario usar energía eléctrica. Me brinco rápido esto, quería mostrar el acústico. Tenemos un problema acústico con las mediciones que hicieron, pudimos observar, y con esto termino, cómo la línea azul es el ruido, la línea roja sería la conversación del profesor hacia los alumnos. Entonces, vimos que interfieren claramente la comunicación alumno-profesor con los ruidos que se generan de distinta índole en todo el edificio. Entonces, tenemos un problema a raíz del tipo de material usado y la falta de aislamiento entre espacios que genera conflictos, yo los llamo de concentración. Bueno, no hay más tiempo. Este es un prediagnóstico que hicimos a solicitud nuestra de los investigadores hacia las autoridades para tratar de convencerlos que un elemento fundamental de la sustentabilidad son las personas. O sea, no se trata solo de educar a las personas, sino las personas deben decidir cómo quieren vivir. Queremos vivir confortable en nuestro cubículo, ponemos calefacción, no queremos poner ruido, bueno, pues usamos más materiales, entonces tenemos mayor impacto ambiental, somos menos sustentables. Ahora, pudo haberse construido de otra manera el edificio. Quizá lo que hace falta es tratar de que los arquitectos tomen en cuenta las condiciones ambientales particulares de cada sitio. Si bien estamos en la Ciudad de México, las condiciones particulares de este lugar son radicalmente distintas a las del Palacio de Minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema. Y remato únicamente con esto, el costo de la construcción, que es un elemento determinante sobre todo para la universidad pública, quizá habría que haber negociado que fuera un poco mayor que el costo que estamos teniendo para corregir todos aquellos elementos que no generan la satisfacción en los usuarios. Entonces ahí hay ¿qué es mejor? Un gasto mayor para un periodo más largo de no gasto o un gasto menor para empezar a gastar en corregir. Entonces, bueno, con eso terminaría. Muchas gracias.
Y al que le interese el estudio tiene 140 páginas y lo tiene el rector. ¿Verdad? ¿Qué? Muy bien, muchas gracias. Nuestra cuarta y última participante es la doctora Indira Yacel Sánchez Bernal. Ella es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó su maestría y doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y actualmente es profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Es profesora de cátedra del Instituto Politécnico Nacional en el espacio polivirtual, impartiendo la materia Asia-Pacífico, Medio Oriente y África en la carrera de Relaciones Internacionales. Coordina actualmente la Semana Árabe en México, en conjunto con el CIDE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Colegio de México, las Embajadas Árabes en México, universidades públicas y privadas nacionales, así como las internacionales, además de la Alianza Francesa y la Cineteca Nacional. Algunas de sus publicaciones es el libro El Espejo de Oriente, reflejando las relaciones internacionales de México con Medio Oriente en África. Entre sus líneas de investigación están el debate entre el Islam y democracia, reformas políticas y económicas en el Magreb, el conflicto de Sahara Oriental, las relaciones de México con el Medio Oriente y musulmanes en Chiapas. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, aquí está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana a este foro. Y ustedes se preguntarán qué hace un especialista de Medio Oriente hablando de medio ambiente. Y realmente es porque dirijo la materia de prospectiva estratégica en el TEC de Monterrey y tenemos algunos proyectos que van orientados a lo que es desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Entonces, el TEC de Monterrey, a diferencia de la UAM, que es muy claro que ustedes ya tienen bastante tiempo integrando estos proyectos, pues nosotros apenas estamos en pañales, ¿no? Estamos iniciando apenas con los proyectos de desarrollo sustentable y pues están incitando a que nosotros tengamos en interacción con los estudiantes algunos proyectos que van encaminados a esta finalidad. Hemos tenido dos proyectos pilotos, uno que va encaminado a cooperación internacional sur-sur en materia de energía solar y el otro que es el cooperación internacional sur-sur en materia de desarrollo sostenible y que realmente el segundo es el que es un poco más amplio y que tiene que ver con el ámbito de energía solar, recuperación de espacios públicos, planes de urbanización y obviamente la integración comunitaria. En principio, aquí aquí están las materias con las que están implicadas, que es cooperación internacional y prospectiva estratégica. Realmente la que yo manejo es prospectiva estratégica, que es en donde tenemos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Se supone que creamos escenarios futuros para modificar el presente y bueno, son bastante limitados, pero se está trabajando en ello. Y aquí el punto es, empezamos por qué trabajar cooperación internacional. La cooperación internacional realmente es la tradicional, se ha manejado como una cooperación entre estados, organismos internacionales, entes subnacionales, instituciones privadas, organismos internacionales no gubernamentales e incluso individuos organizados. Pero este es un concepto bastante tradicional, porque en realidad, y bastante criticable. En realidad ha sido un concepto que se maneja de un país donante a un país receptor, lo que implica que por lo general era un país del norte o desarrollado frente a un país del sur no desarrollado, y eso traía como consecuencia un sistema de dependencia de desarrollo. Realmente aquí haciendo uso una cita de la UNESCO, en su primera fase la cooperación internacional consistía básicamente en una asistencia unilateral de los países más ricos del norte a los países más necesitados del sur. Esta asistencia también tendía a sujetar a condiciones unilaterales. Las condiciones preliminares, que todavía son impuestas por algunos de los donantes, impiden la completa libertad de acción en la concesión de contratos y dificultan la participación de los organismos no gubernamentales en la implementación de programas. Entonces, ante estas circunstancias y para evitar esta idea, puse esa foto porque generalmente
finalmente yo soy especialista en cuestiones de Medio Oriente, ¿no? Y norte de África, y esto es de África subsahariana, pero esta foto precisamente es esta idea de asistencialismo, en donde los niños negros están ahí rodeando a una mujer blanca, y donde este tipo de cooperación no ha servido para absolutamente nada. Por ello, la idea es trabajar en cuestión de cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur realmente pues es esta idea de que muchos de los países que se encuentran aún en desarrollo, aunque a muchos todavía no les guste la idea de que hablemos de subdesarrollo, porque algunos dicen que o tercermundismo porque ya se pasó de moda, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de los países que están en desarrollo. En realidad, aquí esto es muy interesante porque si tenemos los mismos problemas, por ejemplo, altos índices demográficos, índices de desempleo, en la cuestión de los mismos problemas de medio ambiente, es cómo encontrar y cómo trabajar juntos una solución para resolver estos problemas. Entonces, la idea del proyecto es sustentarlo en cooperación sur-sur. Aquí hay un cuadrito que no se ve mucho, pero la idea es trabajarlo de manera descentralizada y de manera horizontal, porque hay muchos tipos de cooperación internacional, entonces la idea sería una forma descentralizada, puede ser triangular y horizontal. Ahora bien, esto tiene que ver con la idea, que también lo voy a criticar, parece que no me gusta nada, pero con los objetivos de desarrollo sostenible de que lo que maneja las Naciones Unidas. Aquí se manejan varios puntos, como ustedes lo pueden ver, que es combate contra la pobreza, la cuestión de cómo resolver la situación del hambre, cómo mejorar el acceso al agua de ciertas comunidades, cómo desarrollar energías renovables, entre ellas energía solar. Sin embargo, también el desarrollo sostenible tiene una crítica muy grande, porque el desarrollo sostenible, para poderse llevar a cabo, tiene una contradicción muy grande, que es el proceso de la desmaterialización. Y todo desarrollo sostenible parece ser que no va en contra del ámbito económico actual, y incluso se habla de globalización sostenible, y esto implicaría, ¿no?, una economía que pues finalmente es una economía neoliberal, que al final de cuentas está implicando, nos está diciendo tenemos que ser verdes dentro de una economía neoliberal, y esto es una contradicción terrible. Entonces la idea, que esto parece un poco impensable, sería actuar en un proyecto que creara un sistema paralelo a un proceso de equidad y crecimiento económico, pero con el balance en el medio ambiente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Básicamente lo estoy trayendo de modelos que se están manejando en el norte de África, que realmente es lo que conozco, que es un modelo mucho más comunitario, mucho más adecuado en relación con el medio ambiente, y que tiene un concepto de desarrollo, pero es un desarrollo a nivel de lo local, no necesariamente tiene que ser, que sale un poco del enfoque sistémico, pero que tiene que ser con algo que me gustó mucho, que dijo el doctor, habrá que preguntar a la gente cómo quiere vivir y qué necesita para vivir. Entonces está un poco en esa idea, y por lo tanto tomamos dos casos de éxito. Uno de los casos de éxito es el caso de las favelas en Brasil, que como sabemos mucha gente dice que el problema de las favelas en Brasil es la carencia de recursos, como si fuera el factor más importante, y en realidad es el factor más superfluo, porque las favelas en realidad se crearon por una desigualdad geográfica. Yo le llamo una cartografía de la pobreza y de la riqueza, en donde realmente se han construido las ciudades, en donde la desigualdad social no es en sentido estricto un resultante de la ausencia de políticas públicas, sino que pasa también en Santa Fe, sino que esas políticas públicas han ignorado las necesidades de ciertos sectores sociales, y en realidad pareciera que son ciudades creadas para hacer centros y periferias, ¿no? En estas circunstancias, las favelas pues realmente estuvieron marginadas hasta, yo diría, bien entrados los años 80. Las favelas fueron creadas, se dice que fueron las casas hechas a mano. El profesor también había mencionado algo bien interesante, ¿no? Son hechas a mano, incluso no tienen ninguna noción de arquitectura, sin embargo las hacen habitables, ¿no? Mucho mejor que a veces otros edificios que no son habitables, y la idea precisamente fueron hechas a mano porque no tenían otros recursos para hacerlo. Entonces, en estas circunstancias, lo que hicieron es que con los años 80, cuando empieza el supuesto proceso de democratización, que todavía incluso México también sigue viviendo en él, es la idea de
tener un poder de agencia. Entonces el favelado empieza a tener un poder de agencia y en estas circunstancias, en lo hecho a mano, lo que empiezan a hacer es que ellos mismos se hacen cargo de su integración urbana. Cuando el gobierno brasileño se da cuenta que ellos están generando los servicios públicos que el gobierno no estaba dando, entonces el favelado se le da un poder de agencia. Y este poder de agencia, o le llamo yo empoderamiento, termina por abarcar una parte de reconocimiento de la parte del gobierno, y entonces esto va a crear finalmente un programa del gobierno que maneja Cooperación Sur-Sur también, que se conoce como el programa Favela Mi Barrio, que seguramente muchos de ustedes aquí lo han trabajado y mucho mejor que yo lo estoy haciendo seguramente. Entonces, en el caso del programa Favela Mi Barrio, que se genera entre 1992 y 1994, pues se integran a aproximadamente 1000 hectáreas de las favelas, que son 608 áreas, y esto produce que las favelas, bueno, ya hasta se han hecho un lugar turístico, ¿no? Hasta Bill Clinton las visita. Entonces, la idea es que van generando un tipo de arquitectura, pero hecha por la comunidad, que esto es importante porque no es lo que se debe de hacer, sino lo que los habitantes desean hacer. ¿Por qué trabajé el caso de las favelas? Porque realmente el caso de las favelas se replicó en Tetuán, y ahí es en donde llevo yo agua para mi molino, que es la parte que manejo porque es la investigación de campo en el caso de Marruecos. Y en Tetuán lo que se está haciendo es un barrio que se conoce como Karatzba, y este barrio está situado, Tetuán está muy cerca de la parte de Ceuta, es decir, en el norte de Marruecos, aunque Ceuta finalmente sigue siendo española, ¿no? Ceuta y Melilla, pero Tetuán es marroquí, y curiosamente en este barrio de Karatzba había pues muy poco acceso a agua potable, no, la red eléctrica solamente era domiciliar, no existía iluminación pública en las calles, había solamente 5 contenedores de basura, y esto implicaba pues una limpieza muy poco eficaz dentro del barrio. Obviamente también dentro de las escuelas no había sanitarios, no había centros deportivos, entre otras cuestiones. En la cuestión del sanitario también habría que visualizar una diferencia, los sanitarios no son iguales en Marruecos que en México, ¿no? Entonces esto también es importante porque ellos utilizan un tipo de baño seco que es bastante sustentable y que, bueno, ni siquiera tenían ese tipo de baño seco. Entonces, se intervino con un proyecto que no tiene un nombre tan atractivo como el de las favelas, que se llama Estrategias Urbanas de Procesos Participativos en los Barrios Desfavorecidos de las Ciudades Medias Marroquíes, que es la mejora del barrio Karatzba, y a través de estas estrategias sucede que el gobierno de Río de Janeiro, el gobierno local de Río de Janeiro, aportó el conocimiento para que se replicara el proyecto en Tetuán, y claro, también hubo una triangulación, tampoco lo vamos a negar, también está el Ayuntamiento de Barcelona aportando dinero hacia el proyecto y hacia la recuperación de Tetuán. Y a partir de esto se crearon nuevas tipologías urbanas para el barrio con la reparcelación, el sistema de estructuración de calles de acceso, caminos, plazas, deportivos, los sanitarios en las escuelas, etcétera. Además, lo más importante es que este proyecto se hizo a través de un concurso que ya el gobierno de la Ciudad de México ya lo empezó a hacer, que todavía no se sabe mucho sobre él, pero este tipo de concurso fue un concurso público en donde se invitó a la gente de Tetuán que ellos produjeran un proyecto para la mejora de su barrio. Y entonces el proyecto lo ganó precisamente un arquitecto que se llama Mekuar Najib, y él es el que propone el proyecto y finalmente obtiene el fondeo a través de la Cooperación Sur-Sur con Río de Janeiro. El esquema es muy fácil. El esquema es un esquema de cooperación en donde ustedes tienen a la población empoderada, que realmente son los que producen el proyecto, que sí, va a estar en negociación con el gobierno local, pero la negociación va a ser intermediada por agencias de cooperación, por universidades y por asociaciones civiles. Y aquí es en donde entraría, en su caso, el TEC de Monterrey, que por cierto, apenas el año pasado, no es cierto, fue en marzo de 2016, parece que ya estoy en diciembre. En marzo del 2016, el rector de la Universidad Mohamed V estuvo de acuerdo en el contexto de la Semana Árabe, ¿no? Y aprovechando esas oportunidades, ya
ya hubo un acuerdo en donde se pueden establecer también estas como relaciones de saber cómo, pero no solamente es el, como dicen los estudiantes del TEC, ¿no? El know-how, no. Ya también es el saber por qué y el saber qué, ¿no? Y en este sentido, a partir de ahí sería la relación con el gobierno estatal y luego las relaciones con el apoyo internacional. ¿Cómo se estructuró el proyecto? Bueno, ahí no se ve mucho en la diapositiva, pero son básicamente 10 pasos. Esto lo están haciendo los estudiantes de la materia de prospectiva y que realmente ellos deben de conocer desde los conceptos de cooperación, por qué seleccionar y justificar perfectamente el proyecto, con quiénes van a trabajar, en dónde se va a hacer la búsqueda de la demanda de ayuda, la determinación de la cualidad estratégica, se va a presentar el desarrollo del proyecto y finalmente algo muy importante que es las consideraciones éticas y la integración de la comunidad como agente participativo. En un primer momento, ahora no lo están haciendo, pero en un primer momento, esto fue en septiembre de este año, trabajaron con Fondeadora y lo que hicieron fue empezar a hacer una recaudación de fondos a nivel muy pequeño para que ellos supieran cómo poder traer los fondos hacia el proyecto y la idea era presentar el proyecto, hacer una calendarización, una pre-campaña, realizan un video y esto se hace en pequeña escala a nivel comunitario. De hecho, invité a los estudiantes que realizaron el proyecto para que no sientan que nosotros somos los que estamos promoviendo el proyecto, están allá atrás. Ellos están trabajando con lo que se llama, en Xochimilco, con el proyecto de Laguna del Toro y están tratando de generar esta idea de formalizar la Laguna de Toro dentro del espacio de la ciudad y no como un espacio irregular y están trabajando con techo. De hecho, por ahí, si están interesados, pues está el proyecto de los chicos en donde ya tienen una investigación de campo, pero la idea es, ¿y esto qué tiene que ver con la zona poniente? Bueno, pues lo que propone el TEC, o lo que me dijo Indira, lo que ustedes tienen que hacer, es empezar con este proyecto y aplicarlo a la zona poniente. Entonces, posiblemente lo que vamos a empezar, y yo realmente espero y tengo confianza en que el trabajo sea mucho más multidisciplinario, que podamos contar con todos los recursos humanos que tiene el TEC también de Ingeniería en Desarrollo Sostenible, la parte de urbanistas y en nuestro caso la parte de Relaciones Internacionales, que es de lo más humanístico que tenemos, porque no hay historia, no hay letras, es realmente relaciones internacionales, pues sí, tengo que decirlo, es relaciones internacionales y la parte de derecho y comunicación. Entonces, con los recursos que tenemos, poder empezar a trabajar en este ámbito a nivel de lo comunitario y la idea es empezar a trabajar con Jalalpa y con Santa Lucía, que son los espacios en que queremos aplicar el proyecto y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante las 4 intervenciones. Llegamos al fin de esto con la fase de preguntas y comentarios. Normalmente lo que hacíamos era una primera etapa de intervención entre los colegas, pero creo que podemos hacerlo a esta altura de la tarde, en cualquier orden. Si los ponentes quieren hacer una pregunta, una intervención, o el público quiere hacérsela a los ponentes, podemos empezar en cualquier sentido. Entonces, está a ustedes la palabra de empezar. ¿Verdad? No sé si alguien quiera. Muy bien, Esperanza. Universidades pueden impactar fuertemente en esta zona poniente, que yo creo que es justamente el objetivo, ¿no? Así es. Entonces, empezarnos a sumar en este tipo de proyectos, yo creo que va a ser muy, muy interesante poderlo hacer, o sea, no dejarlo así, sino empezar realmente ya como en lo local, a aterrizar, bueno, con ciencias de la comunicación, con diseño, con socioterritoriales, en fin, para empezar a hacer grande esta propuesta. Me parece una propuesta muy interesante desde la forma conceptual de ver el desarrollo sustentable. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, lo creo, yo creo en algo que tengo que decirlo abiertamente. Siempre ha habido como
un pleito entre... yo siempre he pensado esto, ¿no? Que es la universidad privada, la universidad pública. Yo siempre me he puesto a pensar y digo, en este foro es interesantísimo, si todas las universidades se unificaran, pues a lo mejor tendremos un impacto mucho más fuerte en el país. Entonces, la idea es, a nosotros nos hace mucha falta parte de la investigación que ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de la UAM, que ustedes están trabajando desde hace muchos años y tienen ya publicaciones y están ahí los proyectos. Yo escuchaba el proyecto del doctor y yo decía, bueno, si lo pusieran en los edificios del TEC sería maravilloso. Entonces, ¿no? Sería maravilloso. Pero la idea es que podamos hacerlo de manera multidisciplinaria y aprovechar incluso, yo creo que eso sería muy importante, cierta plataforma que ya tenemos con universidades en el norte de África para poder traer esta parte. Nos falta todavía el contacto con Brasil, por ejemplo, pero creo que sería importante para empezar a tener un impacto mayor. Y yo estoy completamente abierta y sería solo cuestión de que yo pasara el mensaje también para que se hiciera realidad, porque que no se quedara solo en la mesa, ¿no? Completamente de acuerdo, profesora. Sí, yo tenía una pregunta para Fernanda. Fernanda, ¿por qué decidieron cambiar la gestión ambiental? ¿Por qué ahora forma parte de otra instancia que no entiendo muy bien si es más administrativa, menos académica? Y lo que te quería, la segunda pregunta sería, estos datos que obtuvieron, que midieron del 2009 al 2013, ¿no? ¿Cuándo inició el programa de Campus Verde de la Ibero? ¿No? Bueno, esas dos. Nosotros recientemente cambiamos de rectorado en 2013, me parece, o 2012, entre 2012 y 2013. Tenemos 2 años, sí. Hasta ese rectorado, todas las actividades de gestión del campus formaban parte del programa de medio ambiente. El programa de medio ambiente cuenta con un equipo de trabajo enorme de 3 personas. Y el apoyo, que sí, seguro es la situación de todas las universidades, y el apoyo de algunos becarios, ¿no? Digamos, las actividades de gestión ambiental eran una de todas las líneas de trabajo del programa, entre ellas la cultura, la formación ambiental, la vinculación, etcétera. La verdad es que el nuevo rector, cuando entró a la universidad y que tiene un enfoque muy claro y una orientación muy clara hacia la promoción de la justicia, la defensa de los derechos humanos, etcétera, y también ahora la sustentabilidad, nos preguntó desde el principio, ¿no? ¿Por qué las actividades de gestión del campus que tienen que ver con la operación diaria del campus las están llevando ustedes? Un área que en realidad no tiene injerencia en la operación del campus, ¿no? Entonces, fue poco a poco la transición que nos llevó a pasar la estafeta al área de la planta física, que forma parte de la Dirección General Administrativa y se encarga de todo lo relacionado con la operación física de la universidad, ¿no? Entonces, digamos que era como la transición más natural, que no lo está haciendo tanto, ¿no? No ha sido una transición suave, ni tampoco esa área lo ha tomado así como, claro, pásenoslo, ¿no? Nosotros aquí nos hacemos cargo, no necesariamente, y ha implicado pues muchas conversaciones, negociaciones, pues para que desde allá también lo asuman, ¿no? Con el compromiso que lo asumimos acá. Y la siguiente pregunta, el programa de medio ambiente formalmente comenzó en el año 2000, aunque ya hubo esfuerzos de promoción de la sustentabilidad en la universidad desde los 90. Me parece que en el 97 inicia con la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, en ese entonces, que formaba parte de otra área, y ahora desde 2000 se conforma como el programa de medio ambiente junto con otros programas, el de derechos humanos, género, interculturalidad, y asuntos migratorios, creo que ya todos, y interculturalidad de asuntos indígenas. Somos los 5 programas que forman parte de la Dirección de Programas de Incidencia y que, digamos, somos los que nos ocupamos de los 5 grandes temas que le preocupan a la Compañía de Jesús
México, ¿no? Y bueno, la medición es hasta 2013 porque en ese año cumplimos con una auditoría ambiental que nos fue requerida y pues digamos fue el momento en que pudimos hacer una revisión completa y un diagnóstico completo de el desempeño ambiental del campus y pues va a haber que renovarlo pronto. Sí, joven atrás. Mi pregunta también iba un poco encaminada ahí, que también, bueno, para las otras escuelas, para la UAM y la Ibero, el TEC no aplica tanto, pero como cuál fue la metodología para los indicadores y las actividades que se debían realizar para mejorar los procesos y hacerlos más sustentables, ¿no? O sea, en este caso tengo entendido que son 3 personas, que lo veo como un comité, ¿no? Que ustedes vieron la parte de promoción de sustentabilidad, pero al mismo tiempo de eficientizar las actividades para hacerlas sustentables, así lo entiendo un poco. Y en el caso de Juan, bueno, sí, no sé. Y también cuál es el rol de los estudiantes desde retroalimentación o como actividades conjuntas para Okay. ¿Quieres una vez? Sí. Bueno, hasta 2012, me parece, sí existía un comité. El programa de medio ambiente no es un comité, es un área, no académica, es un área de la universidad conformada por un equipo de 3 personas. Que se encargaba de las actividades de gestión y como no podíamos tomar las decisiones por completo desde el área, sí se conformó un comité integrado por las autoridades de la universidad, ¿no? Estaba ahí el director de lo administrativo, de planeación, de operaciones y servicios, incluso la directora de arquitectura que estuvo aquí en la mañana, Carolina Aguilar, también formaba parte de ese comité, y desde ahí se tomaban las decisiones más fundamentales sobre la operación del campus, ¿no? La definición de indicadores y de lo que se iba a medir digamos, en el desempeño ambiental se fue conformando un poco de la experiencia de otras universidades, otro poco por los requerimientos de la normatividad ambiental, por la auditoría ambiental que nos fue requerida, ¿no? Es como todo un complejo de indicadores que casi ya están establecidos en muchos ámbitos y desde muchas otras instituciones. Y bueno, de ahí se fueron tomando estas medidas. Y por favor, Dulce, si quieres comentar algo, adelante. Y bueno, en cuanto a los estudiantes, a nosotros nos encantaría que tuvieran mucha más participación en las actividades de gestión ambiental, porque como lo decía yo en la presentación, la gestión del campus es una oportunidad buenísima para la formación de los estudiantes, ¿no? De hecho, así quisiéramos que fuera, ¿no? Es tan solo, por supuesto, digamos, son las actividades que deberían de darse por default en la universidad, ¿no? Es como lavarte las manos antes de comer, pues cumplir con una gestión del campus responsable, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Pero también aprovecharla como una oportunidad formativa, ¿no? Y no necesariamente se está dando. Se está dando en algunos casos como en la separación de los residuos o en la gestión de residuos orgánicos y lombricomposta, etcétera, y algunos proyectos relacionados con esto, también huertos hidropónicos, etcétera, pero son muy aislados y no, digamos, no ha sido una oportunidad que convoque a toda la comunidad estudiantil hasta el momento. En el caso de la UAM, digamos que el fundamento fue el modelo curricular de la UAM. Cuando se funda la unidad Coajimalpa, y aquí tenemos a nuestra primera rectora, que es la doctora Magda Fresán, ella en conjunto con otras personas escribieron este documento que para nosotros ha sido como el pilar de muchas de las actividades que se hacen al interior de la universidad. Eso le ha dado una gran fortaleza y, como bien dices, bueno, pues da como es el origen, la semilla de una metodología que está planteada en el programa de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, ya este programa es realizado por una comisión que está conformada por 8 personas, los 3 directores de división, 3 profesores, 1 de cada división, el rector de la unidad y la secretaria de la unidad. Entonces, bueno, pues a partir de este programa ya se desprenden una serie de estrategias
y de acciones que se pueden implementar. En los programas que yo les planteé aquí, por ejemplo, el del agua, el cuidado del agua, la energía, los residuos desechables peligrosos, los no peligrosos, en fin, ya se fueron desprendiendo una serie de programas, pero con este fundamento, ¿sí? El fundamento del modelo curricular. La incorporación de los estudiantes, pues básicamente es a partir de lo que nosotros llamamos unidades de enseñanza-aprendizaje, que para ustedes son las materias, que es una materia sello, una materia para todas las licenciaturas, que se llama Introducción a la Sustentabilidad. Y esta comisión ha trabajado no solamente en el PROGRA, sino que a partir del PROGRA se ha extendido a diferentes áreas, que es la investigación, la docencia y la extensión y difusión de la cultura. Entonces, por ejemplo, en esta semana tenemos las jornadas de sustentabilidad y ahí hay una participación de los profesores con sus alumnos que dan esta materia en el primer trimestre, y entonces ahí los alumnos comienzan a tener este contacto. Sin embargo, por ejemplo, también hay un proyecto que todavía está ya está muy avanzado, que tiene que ver con una salida curricular de las licenciaturas que está orientada hacia la sustentabilidad. Y aquí el trabajo ha sido conjunto de las tres divisiones. Una de las grandes ventajas que yo veo en la UAM Coajimalpa, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el TEC, que también lo conozco muy bien, o en la Ibero, es que es una unidad pequeña, ¿sí? Entonces, esto nos permite una mayor interacción entre todos los sectores de la comunidad. Entonces, eso ha ido facilitando las cosas, es más sencillo reunirse, generar cosas nuevas, hay una convocatoria del rector y todo el mundo se presenta, y bueno, pues esto ha permitido que se avance mucho más sólidamente, a lo mejor no con el ritmo que nosotros quisiéramos, pero sí muy sólidamente en estos años, ¿no? Para todas las universidades, las 4 que estamos aquí y todas. Yo creo que la problemática de la sustentabilidad debería estar en la formación profesional. O sea, no solo como algo que vamos a tratar que todos sensibilizarnos, sino que sea parte de la formación profesional. O sea, si la formación profesional no tiene involucrado la problemática de sustentabilidad, no será suficiente el término de difundir una cultura, sino la formación, mi forma de trabajar, mi forma de abordar un proyecto, mi forma de actuar profesionalmente no es sustentable, va a ser muy difícil de otra manera. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas a resolver es que la currícula de todas las profesiones tengan un carácter sustentable. De otra manera lo veo muy difícil. Muchas gracias. Pues a mí me parecieron muy interesantes las diferentes ponencias y tenía como alguna preguntita o comentario para cada una de ellas. En primer lugar, en el caso de la UAM Coajimalpa, para la doctora Caridad García, ¿cuáles serían los retos más importantes, ¿no? Nos decía la maestra Fernanda Sánchez que no es tan fácil poner en marcha toda una serie de cuestiones. ¿Cuáles serían los retos más importantes que enfrentamos aquí en la UAM Coajimalpa? Y nada más también saber qué es esto del tanque tormenta. Nos hablaban esta mañana de una especie de cenote que hay en el TEC de Monterrey que recupera aguas pluviales. Se me hizo muy interesante, pero no sé si sea algo similar o no. En el caso del doctor Rodríguez Viqueira, pues desde luego que muy ilustrativo cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Que tenemos, entender un poco con estos números por qué venimos todos muertos de frío y este tipo de cuestiones. Y me interesó mucho esta cuestión de que en las viviendas de autoconstrucción puede haber un nivel de confort mucho más grande que el que tenemos en estos espacios, ¿no? Creo que también es parte de
la crítica o de ciertos elementos de crítica que podemos resaltar para una serie de proyectos y de acciones que se planean desde otra perspectiva. En cuanto a la doctora Fernanda Sánchez, me pareció muy importante y muy interesante también esta reflexión crítica que hacen sobre el propio impacto que tuvo la Ibero en esta zona, las dinámicas que generó, y yo creo que es parte de lo que nos convoca también aquí, porque llegamos después, las otras universidades, pero formamos parte de esta misma dinámica que si no se atiende de una buena manera, pues sigue generando, sigue degradando este espacio, ¿no? Se hablaban de los números de estudiantes que se movilizan en auto nada más una persona, en nuestro caso pues a lo mejor estudiantes no, pero algunos profesores sí, en fin, ¿no? Entonces creo que sí es parte de la reflexión que ustedes ya llevan largo tiempo haciendo y que también nos convoca a todas las universidades, o por lo menos a las universidades del convenio que estamos aquí. Y bueno, finalmente la intervención de la doctora Indira Sánchez, pues me parece verdaderamente importantísima, esta perspectiva también crítica de ciertas acciones que se hacen desde algunos niveles. Hablábamos también hoy en la mañana de la necesidad de tomar en cuenta a la gente, a la población, a los habitantes, y tomarlos en cuenta no nada más para traerles ahora sí que el beneficio, sino para recuperar también parte de sus conocimientos, como lo podían mencionar, para partir de ahí generar también otras dinámicas, ¿no? Y creo que sí es muy importante esta cuestión de poner a la experiencia de los habitantes en el centro de nuestras acciones para hacer insertarnos mejor en esta dinámica ya compleja de la zona poniente. Me hizo pensar mucho este ejemplo que se daba, las colonias de autoconstrucción también de la zona poniente, ¿no? Y cómo también hay un proceso de urbanización que se está dando ahí porque hay un vacío gubernamental, y la electrificación, ¿cómo se llama? La pavimentación, toda una serie de servicios que se hacen desde las comunidades, desde la gente, para poder, bueno, pues seguir teniendo un mayor confort, ¿no? en su hábitat. Pues muchísimas gracias. Muy bien. ¿Fueron preguntas? Sí. Comentario, preguntas, el que quiera reaccionar. Muy bien. No, para mí, bueno, para nosotros sí fue, digamos que una pregunta sobre los retos. Pues yo creo que el principal reto es hacer un edificio sustentable, y la sustentabilidad incluye esta idea que ha desarrollado en su exposición el doctor Rodríguez Viqueira de confort. Y entonces, bueno, pues esto implica también una cultura que tenemos que arraigar en la comunidad, y no esta resistencia que se sigue viendo, por ejemplo, al seguir comprando botellas de agua, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, como que no ha sido interiorizada todavía la cultura sustentable en nuestra comunidad, y aquí, por ejemplo, yo creo que un agente que juega un papel fundamental son los profesores. Los profesores son el ejemplo de sus estudiantes. Si el profesor constantemente incurre, digamos, en una serie de conductas o de prácticas que son poco sustentables, bueno, pues los alumnos tampoco se la toman muy en serio. Entonces, ahí es un asunto de cultura que me parece que es muy importante, que hay que arraigar en la comunidad, hay que involucrar a la comunidad, y lo que sí nos hace falta, y yo creo que hacia allá va, porque creo que hemos ido avanzando, aunque paulatinamente hemos ido avanzando, una estructura, que sea una coordinación o algo que de alguna manera sea la gestora de todos los temas que tienen que ver con sustentabilidad, y que combina, desde mi punto de vista, dos elementos. Por un lado, toda esta parte académica, de investigación, de especialistas que hay dentro de la unidad y que están muy avanzados en el tema, y por otro lado, la administrativa, ¿no?
que podría ser, digamos, la intermediaria con la Secretaría de Unidad para los recursos y para todas estas cuestiones que también son necesarias. Es importante señalar que lograr un edificio sustentable tiene un alto costo económico. Entonces sí se han hecho cosas, pero tenemos siempre las limitantes económicas, ¿no? Pero yo sí confío en que con una gestión bastante enfocada, inteligente, razonable, se pueden conseguir logros año con año. Sí, me parece que incluso las condiciones en cómo llegamos aquí, a cómo estamos actualmente, son muy distintas. Y son 2 años, apenas llevamos, bueno, ni 2 años, ¿no? Diré algo, digo algo, ¿no? Sí. Un poco en relación a eso, y no sé si es contestación, ¿a qué aspiramos con el trabajo que estamos haciendo? Uno, que se lograra publicar un documento para la zona sobre las características ambientales de la zona y cómo se debiera construir, no solo respecto a nuestro edificio, sino para la zona y para todo tipo de construcción. Otro, y ya proporcionamos unos primeros, le llamo recomendaciones o propuestas mínimas para mejorar la condición térmica y acústica de nuestro edificio en particular. Claro, esto está sujeto a dineros y ese es un problema que está fuera de control del trabajo que nosotros hacemos. Y una vez resueltos algunos de las observaciones que hemos hecho, bueno, aspiramos a crear un sistema de acreditación de edificios de educación superior. O sea, de desarrollar un programa que podamos ofrecer y que tenga un carácter de acreditación sobre sustentabilidad en edificios escolares, en edificios dedicados a la educación, sobre todo educación superior. Esa es nuestra aspiración, esperemos lograrlo algún día, pero esos son los 3 elementos que estamos proponiendo a las autoridades de la unidad que nos pudieran apoyar en desarrollar estos 3 elementos que son de beneficio para la comunidad, para la unidad y para las instituciones de educación superior. Yo nada más quiero comentar muy rápidamente que de todas estas conversaciones recupero mucho también el valor y la experiencia del enfoque de aprendizaje situado y del aprendizaje experiencial que yo creo que a todos en nuestras universidades nos hacen mucha falta potenciar, ¿no? Desde la Ibero, por ejemplo, sí hacemos mucho referencia a la importancia de llevar a los estudiantes al contexto, ¿no? Y de acercarlos a la realidad, pues un poco también para que cuestionen y resignifiquen su práctica profesional y personal y no solamente salgan a ganar dinero y a ser exitosos, ¿no? En el contexto de este foro de la zona poniente, pues es muy importante también que miren el contexto en el que están formándose, ¿no? Y recuperen esa experiencia de los problemas que hay en la zona para que salgan a contribuir a su solución y a una imaginación distinta de esta zona, ¿no? Y también recupero la experiencia de mirar al currículum desde una perspectiva biorregional, ¿no? Entonces, aprovechar el contexto como oportunidad de aprendizaje y que el contexto sea el que dicte los contenidos, las habilidades y los valores que queremos infundir en nuestros estudiantes, ¿no? Gracias. Y yo ya nada más muy rápido respecto al último comentario. Es importante, creo que la maestra María Fernanda también estaba comentando algo que también sucede en el TEC. Es muy difícil llevar a veces a los estudiantes al espacio de la realidad social. Entonces, hace muy poco, exactamente en octubre, me tocó estar en Marruecos, hay varios proyectos ahí. De hecho, uno de los proyectos es cómo cambiar el cultivo de hashish para cambiarlo por trigo. Entonces hay varios proyectos por ahí, pero muy mal, ¿verdad? Uno debería de relajarse, es cierto, pero se está abriendo más el mercado. Pero lo interesante fue que cuando vi a Tetuán 10 años después, porque yo estuve ahí en el 2006 y ahora regresé 10 años después,
es muy interesante ver que la reestructuración de la ciudad no son los grandes edificios, no es una urbanización rampante, en realidad se creó un desarrollo acoplado a lo local, que es muy funcional y que no terminó en un desbalance con el medio ambiente. Entonces yo creo que es importante que a veces las universidades nos olvidamos que somos parte de las comunidades, ¿no? Y en el caso del TEC, pues finalmente el TEC también fue parte de esta estructuración de Santa Fe, de los barrios de los ricos, en el barrio de los pobres, es parte de eso. Entonces hay una responsabilidad muy grande de todas las instituciones, creo yo, públicas y privadas, para tener un impacto social en donde se integre a las comunidades y de ahí surge el desarrollo. Entonces yo creo fervientemente en esa parte. Y bueno, pues gracias. Pues es hora de cerrar. Les agradezco mucho al público, a los participantes. Hay un reconocimiento de la UAM, un lipstick sustentable, no, es una USB.